Buenos días. días. Buen día, Lisa. Buen día. Bueno, vamos a continuar con nuestro avance. Por favor, me indican dónde nos quedamos con ustedes. Alguien que me ayude, que tengo 3 grupos de proyectos y ando ya desnivelado en cuestiones de avance. ¿Me ayudan, por favor, con sus apuntes o sus capturas que tienen ahí? Estamos finalizando, sí, la parte de ingeniería del proyecto. A ver, por favor. Se fijan, por favor, sus apuntes. ¿Aló? ¿Alguien me da una ayudita? ¿O arrancamos donde yo pienso que hemos quedado? Distribución de la planta, creo que es licenciado, si no me equivoco. Distribución de plantas, ¿no? Sí. Sí. Ahí fue que nos quedamos. No hemos visto nada de obra civil. Hemos visto toda la parte tecnológica que hemos llamado. Sí. Bien, vamos a continuar entonces. La parte de... Sí. ¿Aló? Bueno, permítame un momentito que estoy con la gripe queriendo darme. Bueno, entonces el estudio de ingeniería tiene 3 componentes, ¿no? El tecnológico, el de las obras civiles y el de producción. Cabalmente hemos terminado la parte, digamos, de comentar, explicar la parte tecnológica, que está constituida al detalle por estos 5 primeros capítulos. Me indicaba su compañera que lo último que tiene es la parte de distribución de plantas. Bueno, vamos a hablar la última, que es la última parte, el número 5, que es bastante, todo es bastante sencillo, bastante rápido. Bien, entonces, recapitulando rápidamente, lo primero que se tiene que tener, digamos, en un estudio de ingeniería es la definición de cuál es la mejor tecnología, la que más se adecue para el proyecto, ¿verdad? Es lo primero que hay que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque esa tecnología que uno selecciona nos va a definir los resultados del proyecto en términos generales, ¿no? Porque nos define las inversiones, nos define los costos. Ahorita voy a poner el punterito, que mejor está con el punterito, ¿ya? Nos define los costos, nos define los ingresos que va a tener el proyecto. Con esto, digamos, el proyecto se va, digamos, a encadenar, esto es lo que tenemos, hemos definido tecnología y esto va a ser nuestros resultados, en otras palabras. Por eso es muy importante la definición de la mejor tecnología para el proyecto. Cada tecnología tiene un proceso de producción. Entendemos que el proceso de producción es el conjunto de actividades que hay que realizar para tener, digamos, la obtención de un producto o un servicio, ¿verdad? Y en esta parte habíamos explicado de que hay que presentar un diagrama del proceso de producción que nos muestre esquemáticamente, ¿no? Y visualmente, digamos, cada una de las etapas del proceso de producción. Habíamos ejemplificado, por ejemplo, un proceso de producción para producir bioetanol o etanol anhídrono, ¿verdad? A partir de la caña de azúcar. Todo el proceso que pasa en la transformación de esta materia prima y otros insumos correspondientes. Entonces, ese es el proceso de producción. En el proceso de producción hay que explicar, detallar cada una de estas etapas, ¿no? O sea, qué actividad se realiza y en esa descripción de esa actividad, cómo se realiza,
vamos a poder determinar requerimientos que va a necesitarse para cada una de las etapas y en su conjunto los requerimientos que va a tener el proyecto, como por decir qué superficie se precisa para desarrollar esa actividad, qué equipo, qué maquinaria, qué obrero, qué tipo de obrero, características, ¿no? Eso es la importancia para ir determinando ya necesidades bien específicas del proyecto. Habíamos indicado que la ingeniería del proyecto diseña el proyecto tal como debe ser, o sea, el diseño del proyecto específico, ¿no? ¿Qué construcciones, qué máquinas y equipos va a tener el proyecto? Esa es la importancia, digamos, de la ingeniería del proyecto. Bien, cada proceso de producción, cada tecnología tiene un proceso de producción, habíamos indicado, y a su vez, en el proceso de producción nos va a permitir identificar los requerimientos cuantificados de cada uno de estos insumos que se van a procesar, se van a utilizar y también qué cantidades se pueden obtener de producto en términos, digamos, de una cuantificación estándar. Y ahí viene lo que es el balance de materiales o balance másico, ¿no? Que es la cuantificación en medidas estándares de los requerimientos de insumos, su transformación, para obtener cierta cantidad de productos terminados. El balance de materiales, entonces, se trabaja en forma esquemática con el proceso de producción y en forma detallada nos está mostrando en unidades estándares los requerimientos de insumos para obtener cierta cantidad de productos, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si queremos determinar qué cantidad de producto podemos obtener de 1000 kilogramos, por ejemplo, de esta materia prima de caña de azúcar, para nuestro ejemplo, ¿verdad? Con 1000 kilogramos de azúcar o 1 tonelada podemos obtener esta cantidad de producto principal, que es el bioetanol, 80 litros, esta cantidad de su producto, que es la vinaza, y esta cantidad de bagazo en todo este proceso de producción. Además, en el proceso de producción tenemos estos requerimientos adicionales a la caña de azúcar, ¿no? Estos otros insumos, agua en ciertas cantidades bien calculadas, determinadas proporcionalmente, y estos otros subproductos como la cal, el ácido sulfúrico. Entonces, el balance de materiales, volvemos a repetir, es la cuantificación en unidades estándares de todos los requerimientos que se necesitan para obtener cierta cantidad de productos y subproductos, ¿no? Ese es el balance material, que habíamos indicado que lo utilizamos en el programa de producción, que vamos a volver a ver, ya lo explicamos también en el programa de producción, ¿no? Cómo podemos calcularlo cabalmente, ¿no? Ok. Ahora, a seguir viene las distribuciones en planta. Las distribuciones, hay dos distribuciones en planta, o planos técnicos, como se lo conoce. Estos no son los planos de obra civil, son planos técnicos de la parte de producción. Hay dos planos, ¿verdad? Habíamos indicado que hay un plano general, que se lo conoce como el layout, por sus términos en inglés, y el plano al detalle de las maquinarias y equipos, que es el flow sheet, cómo van a estar distribuidos las máquinas y equipos. Entonces, el plano general de distribución de planta o layout nos está indicando cómo vamos a utilizar ese espacio donde se va a realizar la producción, el proceso de producción, cómo vamos a utilizar el espacio, ¿no? Y el flow sheet o al detalle es la distribución que va a tener cada uno de los equipos y maquinaria dentro de esa área industrial. ¿Okay? Bueno, aquí fue donde nos quedamos. Y por último, en la parte, digamos, técnica, tecnológica que hemos llamado de estudio de ingeniería, está ya el detalle de las maquinarias y equipos. Entonces, definida la tecnología, proceso de producción, todas esas cosas, en última instancia ya se hace un detalle de todas las máquinas y equipos. O sea, en esta parte lo que hay que hacer es
detallar y explicar las características técnicas de los equipos y maquinarias que va a tener el proyecto, el número y las características técnicas. Y en una forma sintética se lo debería presentar en un cuadrito resumen, ¿no? Un cuadrito resumen que tenga unas características pues, que nos muestre el número de máquinas y equipos, la capacidad de producción, ¿no? Esas características técnicas. Y la fuerza motriz. La fuerza motriz quiere decir ese motorcito que va a hacer mover esas máquinas y equipos. Porque si no hay ese motorcito, las máquinas y equipos pues no funcionan, no son fierros fundidos, nada más. Y el porqué de ello, porque esa es una información muy importante para determinar los requerimientos de energía eléctrica. ¿Verdad? Que las máquinas tienen un motor al lado, ese motor lo mueve, entonces, y ese motorcito pues funciona con energía eléctrica. Entonces, la determinación de la fuerza motriz es muy importante porque la sumatoria de toda esa fuerza motriz o HP que están en cada una de las máquinas y equipos nos va a determinar, digamos, la capacidad, la fuerza motriz instalada, la potencia instalada, llaman, ¿no? Y los que van a desarrollar la parte eléctrica pueden determinar con ello, digamos, los requerimientos de inversión en transformadores. Y por el otro lado, el consumo lo determinan en función al uso que van a tener cada uno de esos equipos y maquinaria. O sea, calculan ellos, vamos a hacer una programación de cuántas horas, por ejemplo, al día van a trabajar cada uno de esos equipos y con la potencia instalada, pues determinan el consumo de energía eléctrica, ¿no? Los kilowatt hora. Ok. Un cuadrito más o menos, a ver, vamos a ver si podemos. Un cuadrito resumen con las siguientes características. Dame un momentito. Por aquí creo que hay una pizarrita. Sí, aquí hay una pizarra. ¿Están viendo mi pizarra, no, verdad? ¿Están viendo mi pizarra? Sí, Lice. Vamos a ver. Aquí está, sí. Aquí. A ver, más o menos un cuadrito. Esto que tengo acá. Vamos a hacer un cuadro rápido. ¿Dónde está dibujar? A dibujar, aquí está. Esto, bueno. Un cuadrito común y corriente. Vamos a ponerle, sí, formato. Color negro. Okay. Un cuadrito más o menos con estas características, columna, ¿verdad? Una columna que tengamos número, otra columna que tengamos el detalle, otra columna que tengamos una característica, bueno, más o menos así. Aquí, por ejemplo, tenemos el número. O sea, la cantidad, una, acá tenemos detalle, ok, acá podemos tener características técnicas, ok, y por último, cotización o
¿no? Hay que verla. Ok, bueno, van a disculparla. Más o menos un cuadrito así, ¿no? Número, o sea, la cantidad de equipos y maquinaria que tiene, ¿no? Podemos aquí tener una, podemos tener aquí otra, así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Un cuadrito de esa característica. Okay. Número, la cantidad de equipos y maquinaria, por ejemplo, la fábrica de jeans, ¿no? 3 detalles, máquinas costureras, o 5 planchas, ¿no? Lo que sea, ¿no? O sea, la cantidad, el número, detalle, características técnicas, ¿no? Capacidad de producción, HP, digamos, potencia instalada. Y este último cuadro, esta última columna, con una aclaración que en la parte de ingeniería no son los responsables de la parte de ponerle valores financieros, pero sí nos da todas las bases para calcular. Y ocurre que cuando uno está trabajando, o sea, los ingenieros, digamos, de producción, los que están en la parte tecnológica, que están trabajando, digamos, la parte de ingeniería, ¿cómo la trabajan ellos? Lo primero que hacen en un proyecto de X, identificar cuáles podrían ser los diferentes proveedores de máquinas y equipos, ¿no? Primero las tecnologías que existentes y los proveedores de máquinas y equipos, y ellos se comunican, ¿no? Con estos fabricantes, ¿okay? ¿No? Entonces, y los fabricantes, pues como cualquiera que le interesa pues vender, con toda seguridad ellos van a recibir, digamos, la información, o van a enviarle la información a quien está solicitando. Entonces, el que está haciendo la parte técnica va a recibir, digamos, diferentes informaciones técnicas, principalmente esto que nos estamos explicando acá, y también dentro de toda esa información a ellos les llega en primera instancia, les llegan las cotizaciones, ¿no? Y lo que hay que decirle, digamos, la parte financiera para facilitar el trabajo también financiero de cuantificar las inversiones en máquinas y equipos, que nos pongan esta columnita más a los ingenieros, ¿no? Si tienen ellos la cotización correspondiente, porque esa cotización, dependiendo de, de, de dónde lo están cotizando, ¿no? En los términos de comercio internacional que ustedes conocen, no puede ser una cotización puesta en la misma planta, o en algún puerto de embarque, o puerto de desembarque, o hasta puede ser, digamos, en la aduana misma, ¿no? Porque por lo general lo hacen muchas veces, digamos, puesto en puerto de embarque, si es, digamos, traído, digamos, de otro lugar fuera del continente, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces, aquí puedes ver una cotización FOB-SID indicando el lugar correspondiente. Y eso va a ayudar mucho a la parte financiera para afinar el costo de las inversiones en máquinas y equipos, ¿no? Considerando, vuelvo a repetir, el punto o las condiciones de la cotización que nos venga. ¿Alguna pregunta? Entonces, ese es el detalle de máquinas y equipos. Detallar el número y las características técnicas de esas máquinas de equipo, de cada una de las máquinas de equipo. O sea, la potencia instalada por la parte eléctrica y la capacidad de producción de la parte. Y adicionar en esta parte, digamos, una columna que nos permita tener la base para el cálculo de la inversión que va a haber en cada una de las máquinas y equipos. ¿Alguna preguntita? Bueno, sigamos, ¿ya? Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Ingeniería del proyecto. Hemos terminado la parte tecnológica del proyecto, ¿no? Y luego tenemos el componente de obra civil. Ya conocemos todo qué es lo que se viene con obra civil, es una construcción de que va a tener un proyecto. ¿Cómo hay que presentarlo y cuál es el contenido que tiene que tener, digamos, las obras civiles acá?
Lo primero que se tiene que hacer es pedirle, yo estoy desde el punto de vista que soy un financista, digamos, ¿no? Pedirle al que va a elaborar la parte, digamos, de obras civiles, al ingeniero, o al arquitecto, o a la empresa, digamos, correspondiente, si fuera, un plano general de todas las obras civiles que va a tener el proyecto. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, esquemáticamente, ¿no? La presentación de todo lo que es, digamos, un proyecto, ¿no? Que pueda tener un proyecto, ¿no? Su caseta de entrada, oficinas administrativas, las áreas de producción con sus almacenes de materia prima, su almacén de productos terminados, talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Nos faltó aquí áreas de circulación, ¿no? O sea, el dibujito que yo hice manejando lo que sé de PowerPoint. El área de, ¿cuál es el área circundante? La superficie que nos va a mostrar. Ahora, eso es lo primero que hay que pedir, o tiene que haber en la parte de obras civiles. Ahora, las obras civiles, cada una de estas obras civiles tiene que ser detallada y explicada a un nivel de anteproyecto arquitectónico. Aquí una aclaración. Nosotros, o sea, estamos viendo proyectos de inversión, ¿verdad? Y el proyecto de inversión engloba todo esto que estamos viendo, ¿no? Estudios de mercado, estudios de la parte de ingeniería, la parte económica financiera, que nos van a permitir tomar una decisión de inversión de acuerdo a sus resultados, ¿sí? Y dentro de ese estudio está la parte de obra civil, ¿ok? Entonces, la información de las obras civiles hay que pedirla o desarrollarla a un nivel de anteproyecto arquitectónico. O sea, los ingenieros civiles, los arquitectos saben cuál es el nivel de profundidad del anteproyecto arquitectónico. En términos de costo, es lógico pensar que un anteproyecto arquitectónico tiene un costo más reducido que un proyecto final de ingeniería. Es lógico pensar, ¿no? Así como un perfil, su costo es mínimo respecto a un estudio a nivel de factibilidad para proyectos de inversión. Pero en el anteproyecto arquitectónico se tiene una información bastante precisa que es suficiente para incluirla dentro del estudio de factibilidad. Suficiente, digo, en el sentido de que hay bastante profundidad de análisis en el anteproyecto arquitectónico, que hay una incerteza más o menos de un 5% aceptable a nivel de factibilidad. Y el costo es bastante razonable. El costo es mucho más bajo que un proyecto final de ingeniería, ¿ya? ¿Se acuerdan de las etapas de un proyecto? Habíamos indicado que hay etapas de acuerdo a la profundidad de estudio, ¿no? La idea, el perfil, la factibilidad, la prefactibilidad, la factibilidad y la ingeniería final o detalle. Al final, ¿no? La ingeniería final. Y habíamos indicado de que nunca habría que realizar la ingeniería final antes o durante la realización de la factibilidad de un proyecto de inversión, porque es muy posible que de repente ese proyecto, digamos, no sea rentable, ¿no? Y eso conlleva a que se ha gastado dinero en encargar un estudio a nivel de proyecto final de ingeniería, que muy bien, digamos, puede dosificarse esa inversión solamente con el anteproyecto. ¿Está entendido? Entonces, a nivel de obra, y esta es una pregunta del cuestionario, ¿no? ¿A qué nivel o qué tiene que tener, digamos, las obras civiles, plano general, y un nivel de anteproyecto arquitectónico? El anteproyecto arquitectónico tiene la información detallada de cada una de estas obras civiles. ¿Cuál va a ser las características técnicas o especificaciones técnicas? Y eso nos va a permitir, ¿no?, calcular, o sea, les va a permitir al que desarrolla esta parte, calcular exactamente cuál es el tipo de construcción y la ubicación, digamos, la superficie que se va a construir. Por consiguiente, se va a conocer el construcción, ¿no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo? ¿Cuáles son las características técnicas o especificaciones técnicas de esta delimitación de la superficie? ¿Va a ser una delimitación de madera? ¿Van a ser muros de ladrillo, de cemento, mallas olímpicas?
qué altura van a tener, etcétera, etcétera. De acuerdo a esas características técnicas, vamos a tener un cálculo más exacto del costo que va a tener esta especificación. Si tuviéramos, por ejemplo, imagínense, aquí tenemos área de circulación, ¿sí? Circulación, porque aquí van a entrar camiones y van a salir los camiones, ¿no? ¿Cuántos metros de ancho? 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 3 metros. ¿Qué características van a tener esas áreas de circulación? ¿Va a ser tierra raspada y apisonada? ¿Va a ser ripio? ¿Va a ser ¿qué? Ladrillo, cemento, asfalto? Entonces, de acuerdo a las especificaciones técnicas, entonces vamos a calcular, vuelvo a repetir más exactamente, el costo que van a tener cada una de estas obras civiles. Entonces, recapitulando, el tema de las obras civiles, la parte de obras civiles, tiene que presentarse todo un detalle de las obras civiles que va a tener el proyecto y además la profundidad del trabajo de las obras civiles tiene que tener una profundidad de proyecto arquitectónico, ¿no? Porque el proyecto arquitectónico nos da toda esta información bien específica. Aquí también vemos algo que habíamos comentado equipo, ¿no? Que si bien habíamos indicado que la parte de ingeniería no es el responsable de calcular las inversiones, pues aquí estamos viendo que realmente conocemos que, digamos, el estudio del proyecto arquitectónico nos puede calcular exactamente el costo unitario y costo de construcción, porque son estas empresas o estos profesionales los que manejan los datos de los costos de construcción. ¿Ok? O sea, aquí nos da, digamos, la información suficiente para la parte financiera. Además, en la parte de obras civiles, se tiene que tener o presentar un cronograma de construcción, ¿no? Porque tenemos que conocer qué tiempo suficiente o necesario se precisa para tener listas las construcciones, porque de aquí en adelante vamos a trabajar con flujo de caja, o sea, con cronograma. Bien, ¿alguna pregunta respecto a las obras civiles? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, por favor? ¿Alguien me Sí, dice sí, no? A ver, por favor. Quedó claro. Ya, gracias, gracias. Si tuvieran alguna pregunta, que es lógico que en esta parte de ingeniería, digamos, no es nuestro campo, ¿no? Pueden hacerla, ¿no? Y en lo posible vamos a tratar de responderla. Yo, como le dije al inicio, voy a tratar de explicarle desde el punto de vista general cuál es el contenido y qué profundidad, qué es lo que tiene que tener cada uno de estos temas, ¿no? Habíamos indicado que esta parte de ingeniería directamente lo que tienen que realizarla son los técnicos, pero el que no es, digamos, de esa rama profesional, bueno, tenemos que conocer, digamos, como conocedores de proyectos, cuál es el contenido, qué es lo que hay y cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Habíamos indicado que la ingeniería del proyecto nos va a proporcionar todas las bases para los cálculos de las inversiones, los costos, los ingresos. ¿Ok? Bien. Luego que tenemos ya determinadas las máquinas y equipos, su tecnología, las obras civiles, ya viene el tema de programar la producción, programar la producción que va a tener la empresa. ¿Cómo se define un programa de producción? El programa de producción está en función de la capacidad instalada y de la demanda dirigida al proyecto. ¿Sí? Es lógico, ¿no? A ver, lo vamos a tratar de representar gráficamente después. Y refleja las unidades de productos o servicios que se producirán y los insumos directos para la producción programada. Lo vamos a explicar. Bueno, ¿cómo se elabora un programa de producción? Dice que está en función a la capacidad instalada, ¿no?, que tiene el proyecto y a la demanda dirigida al proyecto. Vamos a volvernos con nuestra pizarrita. Vamos a compartir. Esto lo vamos a borrar. ¿Cómo lo vamos a borrar? A ver. Borrar.
todo lo digo. Aunque ya estamos aprendiendo. A ver, vamos a ponerle más gruesito. Esto ya está recto. Claro. Seguimos peleando, ¿no? Me voy a borrar esta burrerita aquí. ¿Y por qué no borrar? Borrar mi... ¡Ay, caramba! Voy a dibujar nuevamente. Ahora sí. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos los... Aquí tenemos los años. Acá tenemos la... Aquí tenemos en este lado los toneladas o litros. Miles, litros. Ok. Miles de litros. ¿Ya? Aquí tenemos los años proyectados del proyecto. Año 1, año 2, año 3, etcétera, etcétera. Nuestra demanda dirigida al proyecto, supongamos que sea esta. ¿Ya? Esa sea la demanda dirigida al proyecto. Nuestra capacidad de producción sea esta otra. ¿Ok? Entonces, este sería el demanda dirigida al proyecto. Demanda. ¿No? Y esta otra. Producción. Capacidad de producción. Capacidad de producción. ¿Ya? Entonces, es lógico pensar que esta capacidad de producción está en función ¿no? a la utilización de esa capacidad de producción. O sea, yo tengo el tamaño definido, capacidad de producción y las horas, digamos, o el tiempo que le voy a utilizar. Vamos a ver, nuestro programa de producción, vamos a hacerlo de qué color, un color que contrarrecte, un color amarillento. Va a salir en línea recta. Nuestro programa de producción tendría que ser este. Vamos a ponerle otro formato, no rojo, sino amarillo, verde, oscuro. Ya no. Bueno, entonces el problema de producción es esta. Se nota, ustedes lo pueden ver, la parte rojita esta. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, Lice. ¿Sí? Estos son los años en que va a estar funcionando el proyecto. Entonces, el programa de producción
está en función a la demanda dirigida al proyecto, a una demanda, supongamos, en crecimiento, y a la capacidad de producción, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto, digamos, esta gráfica nos estaría mostrando lo siguiente, que se va a programar aquí, la limitante es la demanda, ¿no? Porque no podemos producir más, pero ¿para qué vamos a producir, digamos, si no vamos a tener demanda? Es lógico pensar que ese es nuestro programa, ¿no? Acá, ¿no? Ya no podemos producir más porque de producción, ¿no? O sea, este sería el programa de producción. 1 millón de litros al año de bioetanol, y así sucesivamente va creciendo. Y en determinado año se estabilizaría, digamos, el programa de producción porque hemos alcanzado el máximo de la capacidad instalada. Hay algunos proyectos, ¿no? Bueno, que dicen, ¿no? Estimamos, ¿no? Para seguir acompañando el crecimiento de la demanda, vamos a hacer una programación de hacer una inversión adicional, o sea, de ampliación en este año, por ejemplo, en el año 6, ¿no? Ampliar acá para seguir acompañando, ¿no? El crecimiento de la demanda. Todo de acuerdo a la planificación financiera que se hace, ¿no? Muchas veces, vamos, es importante tomar en cuenta que una inversión en una mayor capacidad que la requerida en un determinado momento del tiempo de la demanda, digamos, eso influye mucho, digamos, en las necesidades de financiamiento y en el flujo, ¿no? El flujo financiero, digamos, es un flujo, digamos, de salida de dinero que va a afectar bastante, digamos, a los resultados del proyecto. Entonces, dosifican la inversión. Dosifican quiere decir, bueno, podemos hacer una ampliación de aquí a 5 o 6 años, ¿sí? Para esperar y poder, digamos, abastecer y seguir a la demanda que está dirigida al proyecto. Bueno, este es un programa de producción, ¿no? Un programa de promoción que se lo elabora en función a la capacidad instalada, o sea, la utilización de esa capacidad instalada y a la demanda dirigida al proyecto. Y esto es lo que se tiene que reflejar en esa parte de la ingeniería. Bien, vamos a dejar de compartir y volver. Entonces tenemos que el programa de producción se lo elabora en función de la capacidad instalada, tamaño y a la demanda dirigida al proyecto. Como hemos visto. Permítanme un momentito que quiero el punterito. Refleja las unidades de producto o servicios que se producirán y los insumos directos para la producción programada. Quiere decir eso. Se lo sintetiza en un cuadro como este que estamos presentando acá, con este formato, el programa de producción, donde tenemos los años proyectados, lo que hemos mostrado en el eje de las X, y tenemos las cantidades de producto principal, supongamos, ¿no? Bioetanol, producto A, año a año. Ahora, en este programa de producción se definen las cantidades de productos y subproductos que se van a obtener, ¿no? Expresados, aquí hay valores en las unidades que se han definido. Por ejemplo, bioetanol serían litros, aquí serían litros, esa es la unidad de medida, y esto de acá serían valores litros. Vinaza sería litros, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? El otro subproducto es el bagazo de caña, tonelada. ¿Cuántas toneladas de bagazo de caña? Año a año. Los insumos, ¿cuánta caña de azúcar en tonelada? ¿Cuánto de agua, insumo B, en litro? ¿No? ¿Cuánto de cal? ¿Cuál es el otro? Ácido sulfúrico, para nuestro ejemplo que estamos desarrollando. ¿No? Por ejemplo, el de ustedes. Un producto solito, por ejemplo, sencillo, casco. ¿Cuánto es casco? ¿Y cuáles serían los insumos de casco? ¿Cuáles son las materias primas de casco? Otras cosas más. Vámonos con los sándwiches, ¿no? Sándwich A, sándwich B, sándwich C, ¿no? O sea, sándwich de carne de vacuna, de pollo, de cerdo. Requerimiento. Aquí viene, ¿no? El tema que este tipo de proyecto tiene, digamos, unos requerimientos bastante numerosos de diferentes insumos, ¿no? Carne de cerdo, carne de vaca, carne de pollo,
verduras, etcétera, tantas verduras, ¿no? Que hay pan, gaseosa que se van a requerir también, etcétera, etcétera. A eso nos referimos. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo llenamos cada una de estas casillas? Con la información que nos proporciona el balance de material, ¿no? El balance de materiales nos proporciona información para poder elaborar el cuadro del programa de producción. Por ejemplo, si de 1000 kilogramos o de una tonelada de caña obtenemos 80 litros de anhídrido etanol o bioetanol, entonces X cantidad de caña de azúcar vamos a necesitar para 1.000.000 de litros o 1.200.000 que es el programa, ¿no? Y así sucesivamente con las reglas de 3 podemos obtener los datos que necesitamos de este programa de producción. ¿Sí? Entonces, de esa manera, digamos, se lo llena y tenemos una información utilísima para la parte económica financiera. Utilísima, ¿por qué? Porque aquí estamos diciendo, señores, parte económica financiera, usted que va a desarrollar esa parte, lo único que tiene que hacer es multiplicar las cantidades que están acá por el costo o el precio correspondiente. Entonces, ahí vamos a tener los ingresos proyectados al detalle, ¿verdad? Y vamos a tener los costos proyectados al detalle. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido qué es un programa de producción y cómo se lo trabaja? ¿Cuál es la información que tenemos que pedirle, digamos, al que elabora el programa de producción? Esta es la información. Si no hay esta información, pues es muy difícil o casi imposible desarrollar la parte económica financiera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, por favor, sí o no? Sí, licenciado, está claro. ¿Ya? Sí, Okay, licenciado. no se queden cortos de decir, profesor, no me entendí o cualquier cosa, ¿ya? Estamos para eso. Bien. Y por último, bueno, no por último, vamos a seguir. En la parte de ingeniería, más allá de lo que hemos visto al detalle, hay que las máquinas, las obras civiles, el programa de producción. Pero un proyecto tiene muchos más requerimientos que son necesarios que se lo detalle o se lo defina en la parte de ingeniería. Por ejemplo, en la parte de ingeniería también tiene que venir o detallarse esta información. En cuanto a las inversiones, más allá de lo que son las máquinas, equipos y obras civiles, hay otras inversiones necesarias que tienen que calcularla la parte de ingeniería. Por ejemplo, otros equipos, vehículos, muebles, equipamiento, ¿no? Todas esas inversiones son detalladas en la parte de ingeniería. ¿Okay? De la misma manera hay otros costos que no son estos costos directos de producción o variables de producción, como quisiéramos llamarlo. Hay otros costos que tenemos que pedirle, los financistas, ayuda a la parte técnica para poder calcularlo. ¿Y cuáles serían esos costos? Por ejemplo, energía eléctrica, que no es esta energía eléctrica que está acá. Esta energía eléctrica es energía eléctrica para la producción, ¿no? ¿Cómo lo calculan ellos? En función a la potencia instalada y en función al uso de esa potencia instalada que hay en cada una de las máquinas y equipos. Determinan el consumo de kilovatios hora, ¿no?, de producción. Pero también sabemos que energía eléctrica se precisa para iluminación, para aire acondicionado, para consumo de equipos, todas esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿quién lo calcula todo eso? Los técnicos. El financista no, porque no sabemos de características técnicas, ¿no? Ellos tienen sus parámetros, ¿no? Sus parámetros que dicen, este ambiente va a tener tanto de superficie, precisamos esta iluminación. ¿Okay? Se entiende, ¿no es verdad? Lo mismo ocurre con el agua.
Si fuera un agua que entra dentro del proceso de producción, por ejemplo, vamos a producir, digamos, tenemos de proyecto una fábrica de gaseosa. Ahora, el agua es un insumo, ¿no?, de producción. Lo calculamos acá. Pero el agua que se utiliza para limpieza y aseo personal también tiene que ser calculado por la parte de los técnicos, porque ellos tienen, vuelvo a repetir, sus parámetros, ¿no? Por persona o por superficie para limpieza, ellos saben el consumo que pueda haber. Entonces, en otras palabras, la información necesaria que nosotros vemos para calcular, digamos, la parte económica financiera, tiene que ser proporcionada acá, en la parte de ingeniería. O sea, en otras palabras, la parte económica financiera sí o sí se puede realizar si hay toda esta información en la parte técnica. ¿Okay? Ahora, la parte financiera, alguna cosa, digamos, por cuenta propia lo realiza, como por decir, digamos, de equipo y maquinaria, lo que es la parte de cálculo, digamos, de las obligaciones financieras, si estamos tomando un crédito, ¿no? Cabalmente, digamos, se calcula, ¿no?, por cuenta propia, eso no se lo pedimos a ingeniería, eso lo hace la parte económica financiera. Bien, ¿alguna pregunta respecto al programa de producción y a otros requerimientos que son necesarios que lo proporcione la parte técnica de ingeniería? ¿Alguna pregunta? Bien. Para terminar la parte de ingeniería, se tiene que presentar un cronograma de implementación del proyecto. El cronograma de implementación del proyecto nos tiene que mostrar las actividades que se tienen que realizar, ¿no?, para poner en punto el proyecto. A ver, voy a retirarme de esta lámina y voy a abrir el primer capítulo. Todavía no lo tengo abierto ahí. Ahora sí lo abrí. Un momentito. Vamos a recordar lo que habíamos presentado en el primer capítulo. ¿Están viendo aquí generalidades? ¿Sí? ¿Están viendo esta lámina? Ya. Vamos a irnos. Aquí. ¿De qué queremos hablar en cuanto a la implementación del proyecto? De esta parte de aquí. De esta parte. ¿Ya? Aquí, este es el cronograma. En este punto tenemos el cronograma de implementación del proyecto. Aquí se queda, ¿no? Habíamos indicado que un proyecto tiene una etapa de preoperativa y otra etapa operativa, ¿no? ¿Verdad? La parte operativa es cuando está listo el proyecto para funcionar ya. La preoperativa, pues, ¿no?, ahí los estudios y está la implementación. ¿Ok? Hacer qué actividades se tienen que realizar para poner a punto el proyecto y que comience a funcionar. Y en qué momento en el tiempo de esta parte. ¿Ok? Bueno, volvemos otra vez con nuestro cronograma de implementación. Entonces ya sabemos a qué se refiere. Ah, bueno, este está un poquito más, le puse 4 meses en un trimestre. Bueno, no lo he corregido hasta ahora. ¿Ya? Bueno, el cronograma de implementación del proyecto, entonces se lo presenta en un cuadro de barra o gráfico CAN, que se lo conoce, ¿no?, mostrándonos las actividades que se tienen que realizar en ese periodo de implementación y el tiempo necesario para ejecutar o para realizar esa actividad. En términos generales, estas son las actividades que se tienen que realizar, ¿no?, en ese periodo de implementación. Estas son las actividades. Estudio, ¿no?, hacer las gestiones correspondientes para constituir la empresa, ¿no?, y tener los socios necesarios correspondientes.
Hay que constituir la empresa, son muchas actividades, fíjense que hay que hacer, ¿no? Una vez uno tiene el estudio, ya hemos definido y le ha asegurado el crédito, nos pide los estudios de ingeniería antes de comenzar, ¿no? ¿Verdad? Antes de comenzar a montar equipos y maquinaria, a construir, ya cuando uno tiene seguro todo eso, ya comienza entonces y definido cómo se va a hacer al detalle, la parte de maquinación, el transporte, montaje, todo cronogramado. Las obras civiles, los trabajos de arquitectura, hidrosanitaria, eléctrica, etcétera, etcétera, hasta el punto, ¿no? Contratación de personal. En este periodo, digamos, hay que ir contratando personal en qué momento del tiempo. Aquí, digamos, nos representaría, por ejemplo, de mayor rango, digamos, para acompañar el proyecto, otro, ¿no? Entrenamiento que lo pudiéramos dar, en qué momento del tiempo a ese, y puesta en marcha, ¿no? Esas son las actividades genéricas para implementar un proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Está claro? Sí, Lice. Sí. Ok. Bueno, este cronograma es importante porque, vuelvo a repetir, ya vamos a trabajar con flujos de caja. Este cronograma en la parte financiera se va a transformar en un cronograma de inversiones, ¿no? Este es un cronograma de actividades que nos va a dar la base para definir el cronograma de inversiones, o sea, ver los flujos que vamos a tener de requerimiento de recursos financieros. Bien, hemos terminado la parte de ingeniería. Nos falta una pequeña partecita que son las obras civiles, perdón, que es la organización de la empresa, muy resumidito. Y como tenemos todavía tiempo, vamos a dejarlo eso para la próxima clase, para el día viernes, ¿ya? El día un cronograma ya de evaluación de la segunda parte, la asignación de los trabajos que van a tener cada uno de ustedes, ¿no? Así como hemos tenido en la primera parte. ¿Ok? Está bien. ¿Está claro? No se olviden de ir trabajando el segundo cuestionario. El segundo cuestionario, que ya también está cerca, ¿no? Ya estamos terminando. Bien, nos despedimos entonces y el viernes vamos a finalizar la parte de ingeniería, o sea, y vamos a tener el material ya para evaluar, para hacer la segunda evaluación, y les vamos a presentar entonces los temas y la fecha, ¿ya? ¿Ok? Nos quedamos entonces acá, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Si no hay, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.